Y entonces, ya iniciando la grabación, voy a compartir pantalla. Bueno, a ver, permítame aquí. Listo, perfecto. Entonces, una vez organizado esto, voy a compartir pantalla. ¿Me confirman si ven la presentación? Sí, profe, sí se ve. Bueno, muy buenas noches a todos ustedes. Eh, Continuando con podríamos decir, la pequeña introducción al Renacimiento. Hoy vamos a tratar las figuras más importantes en Europa que influenciaron en la parte filosófica y literaria, intelectual de toda la Europa en general, para ese proceso tan interesante que se va a llamar el Renacimiento. Mm, ya hemos organizado tres clases anteriores que han estado un poco distantes porque me he dedicado mucho a la investigación y a pasar otra serie de productos en, eh, en el canal de YouTube, pero entonces he vuelto al curso y quería como, digamos, centrarnos en la parte filosófica y en la parte intelectual en general que se produjo en el Renacimiento. Con cuatro figuras, con seis, siete figuras que van a marcar toda la parte cultural, literaria, filosófica y religiosa mm, y lingüística del Renacimiento. Recordemos que en la primera sesión hicimos una introducción al Renacimiento, cuáles eran las características, qué era uno de los elementos importantes como la arquitectura. Ya en la segunda sesión hablamos de Bizancio y toda la influencia que tuvo en el Renacimiento y cómo cambió las ideas filosóficas del Renacimiento. En la tercera parte nos centramos más en Italia, en los grandes científicos, en Galileo Galilei, en Giordano Bruno y también en los grandes filósofos, ¿sí? Maquiavelo y los grandes genios, promotores de un proceso eh, artístico que se está formando poco a poco en la Europa del Renacimiento. Hoy vamos en la Italia, en ese caso, la sesión pasada hablamos de Italia. Hoy vamos a hablar un poco más de Europa. Y cómo no hablar de Erasmo de Rotterdam, que es el gran maestro, el gran pensador del Renacimiento. Cuando se habla de Renacimiento, tenemos que hablar de Erasmo de Rotterdam, que va a nacer en Rotterdam el 28 de octubre de 1463 y va a morir en Basilea el 12 de julio de 1536. Es la gran figura intelectual en el debate entre católicos y protestantes y creador de una corriente personal dentro del humanismo. La palabra humanismo se va a centrar a partir de él y todas sus indicaciones. Es interesante cómo va a plantear el debate entre esas dos formas de pensar. Yo no he hablado del protestantismo, de la reforma, porque quiero hacerlo cuando entremos a hablar del barroco para definir la contrarreforma. Eso lo he dejado un poco aparte y me voy a centrar más en el Renacimiento. Escribió nuevas ediciones latinas y griegas del Nuevo Testamento, es una de las grandes cosas más importantes que él hizo, que plantearon cuestiones que serían influyentes en la reforma protestante y la contrarreforma. A partir de ahí, todo lo que él diga en sus escritos, en sus traducciones, van a ser importantes como fundamento tanto para los protestantes como para los católicos. Si bien criticó los abusos dentro de la Iglesia Católica y pidió una reforma, se mantuvo alejado de Lutero, Enrique VIII y Juan Calvino y continuó reconociendo la autoridad del Papa. Esa es la figura más interesante
de Erasmo de Rotterdam porque no se afilió a ninguno de los dos bandos. Tuvo cierta neutralidad que lo ayudaron a, pues, a sobrevivir y lo alejaron, pero también lo perjudicaron frente a esa situación de los dos extremos. Debido al abuso del poder de las instituciones donde se educó, sintió un profundo rechazo toda su vida hacia el autoritarismo que impedía pensar libremente. Erasmo llegó a la conclusión de que tanto los colegios como las universidades muchas veces la misma iglesia, impedía pensar libremente. Desde entonces se opuso a cualquier tipo de autoridad y buscó mayor libertad leyendo a los escritores clásicos griegos y latinos. Esa es una de las grandes novedades en su pensamiento. Se enfurecía al ver la disciplina que se aplicaba con los alumnos. Odiaba esos regímenes tan totalitaristas de los colegios. La versión del Nuevo Testamento produjo varias traducciones al alcance de la gente que no sabía leer en latín. Eso es algo muy importante. Las versiones del latín y del griego que se conocían hasta ahora, pues eran manipuladas por los grandes traductores. Él va a plantear desde otra perspectiva y, digamos, va a promover también la lectura de la Biblia en una lengua materna. Lutero dijo que una de sus fuentes de inspiración era la traducción que Erasmo había hecho del Nuevo Testamento. Y Lutero, precisamente su reforma, va a estar fundamentada en eso, en la traducción de la Biblia, eh, una de las traducciones de la Biblia desarrolladas por Erasmo de Rotterdam. En 1522, Lutero tradujo la Biblia por primera vez al alemán. Eso es muy importante, porque la Biblia se va a volver, con el invento de la imprenta, un documento muy popular y traducido al pueblo, entonces la iglesia va a perder el poder de dominar la Biblia. La iglesia lo acusó con una frase célebre. Usted puso el huevo y Lutero lo empolló, acusando ¿a quién? Acusando a Rotterdam de ser el precursor de Lutero. Sin embargo, Rotterdam lo refutó y dijo lo siguiente, a lo que el teólogo respondió con la no menos conocida ironía. Sí, pero yo esperaba un pollo de otra clase. De todas maneras, la reforma para Rotterdam no fue la mejor opción. Erasmo afirma que el hombre nace atado al pecado, pero que también dispone de formas adecuadas para solicitar a Dios que le permita desatarse y depende del pecador saberlas aprovechar. El libre albedrío que se va a promover en el Renacimiento. Erasmo pasó los últimos años de su vida acosado por católicos y reformadores. Ninguno de los dos lo quería. A pesar de que promovió una reforma, promovió que se hicieran unos cambios en la iglesia, no apoyó la reforma. Entonces se ganó enemigos por un lado y por otro. En su famoso libro Eclesiásticos, paráfrasis del libro bíblico del mismo nombre, el autor afirma que la labor de predicar es el único oficio verdaderamente importante de la fe católica. La última obra del pensador titulada Preparación para la muerte asegura que haber llevado una vida íntegra, proba y honesta es la única condición para alcanzar una muerte feliz. Eh, el lema de toda su vida fue, este lema me parece muy interesante que deberíamos tenerlo nosotros en nuestra casa. Cuando tengo un poco de dinero, me compro libros. Si sobra algo, me compro ropa y comida. Listo. Él creía que el Renacimiento era una manera de pensar fundamentalmente nueva. Él llamó eso, digamos, llamó la atención frente a esa reforma, a ese renacimiento como un elemento muy importante en su época, que no lo entendía como un renacimiento. Ese renacimiento de volver a lo griego para él era muy importante, pero no se llamaba así, como habíamos dicho anteriormente. Eh, pero él creía que eso, volver a las obras clásicas, era un elemento que iba a transformar al hombre de su época.
Para el humanista de Rotterdam, la finalidad de la teología era descubrir a Cristo. Por eso el Evangelio debe ser accesible a todas las personas y en todas las lenguas, con la razón de ayudar a los cristianos a volver a una religión interior centrada en la imitación de Cristo. Este está promueve uno de sus libros más importantes, El elogio de la locura. Hacia 1509, Erasmo la escribió en Inglaterra, cuando estaba exiliado, y se llama Stultitae Laus, elogio de la estulticia o de la tontería, literalmente se podría llamar. Eh, Estulticia o tontería es el sinónimo que podemos traducir aquí. Tras redactarlo en una semana, revisó y desarrolló el trabajo durante una estancia en la casa de su amigo Tomás Moro. Tengan en cuenta esta figura porque Tomás Moro es la otra gran figura del Renacimiento. Se considera una de las obras más influyentes de la literatura occidental y uno de los catalizadores de la Reforma Protestante. Comienza con una loa satírica a la manera del autor griego Luciano de Samosata. Luego una serie de discursos solemnes en los que la estulticia hace un elogio de la ceguera y la demencia, la tontería, recuerden, ¿no? Hace un elogio de la ceguera y la demencia y en los que se realiza un examen satírico a las supersticiones y a las prácticas piadosas y corruptas de la Iglesia Católica, así como de la locura de los pedantes. Es durísimo ese libro frente a una crítica frente a toda la Iglesia. Uno no entiende cómo se salvó Erasmo de Rotterdam de la hoguera, ¿no? En la obra se hace una relación puntual de las ventajas de la estulticia sobre la razón. La tontería triunfa sobre la razón. Señala cuán felices son los hombres cuando viven arropados por la necedad. Situación de la que no escapan ni siquiera los gramáticos, los filósofos, los teólogos, los papas, los obispos germánicos, ni los reyes, ni los príncipes. En un apartado, la ignorancia, por ejemplo, da razón de sus orígenes. Viene de las Islas Afortunadas y de sus padres, que es Pluto y Hebe, y del cortejo de la campaña en su tarea y del cortejo que la acompaña en su tarea de hacer más agradable la vida del género humano. La adulación, por ejemplo, ¿qué hace que estaltucia, ¿sí? Perdón, la estulticia triunfe? La adulación, el amor propio, la demencia, la pereza, la molicie, el olvido y la voluptuosidad son elementos fundamentales para que la estulticia, eh, que la tontería eh, triunfe. Efectúa una sátura de los leguleyos y de los médicos, de los estudiosos que exhiben su desdén y pedantería, dejando en claro que las mujeres prefieren la compañía de los necios. Es muy interesante esto, ¿no? Las mujeres no quieren a las personas de inteligencia, sino a los necios, los que se exhiben con pedantería, sí, eh, que manejan el desdén y la tontería, ¿no? Exhibe a los comerciantes, describiendo cómo son sus indulgencias la llave para seguir cometiendo sus fechorías. Es algo muy importante. Las indulgencias eran algo muy fundamental, digamos, en la Iglesia Católica, porque usted podía cometer todos los males, pero pagaba sus indulgencias y eso le borraban todos los pecados posibles. Del clero, desde las mendicantes hasta el Papa, muestra qué tan cerca están de la vanidad, como lejos de Jesucristo. El clero no se pierde eso y pues
Por el contrario, son vanidosos, ¿no? Lejos de, lejos de estar con las predicaciones de Jesucristo. La locura se presenta como una diosa, hija de Pluto y de la juventud, Hebe, creada por ebriedad y la ignorancia. Son los que crían a la locura, la tontería, la estulticia. Entre sus compañeros fieles se encuentran Filautia, el narcisismo, Colaquía, la adulación, Leteo, el olvido, Misoponia, la pereza, Edone, el placer, Anoia, la demencia, Trifé, la irreflexión, Comos, la intemperancia, y Egretos Hipnos, el sueño profundo. Ellos son los representantes de de la locura, los que acompañan a la locura o la estulticia frente a en ese mundo. Estos personajes van a ser desarrollados en algunos fragmentos del Elogio de la Locura, del libro del Elogio de la Locura. El Elogio de la Locura conoció un enorme éxito popular para sorpresa de Erasmo y a veces para su disgusto. Es decir, a pesar de que era un libro de una ironía, una burla, fue muy bien acogido y pues digamos el interés que tenía Erasmo era diferente a lo que esperaba que fuera su obra. El Papa León X la encontró divertida, a pesar de que era una burla para él, ¿no? Antes de la muerte de Erasmo ya había sido traducida al francés y al alemán y pronto le seguirían una edición en inglés. Una edición de 1511 fue ilustrada con grabados en madera de Hans Holbein, que se ha convertido en las ilustraciones más difundidas de la obra. Vemos aquí una de las grandes ilustraciones y de las ediciones del Elogio de la Locura. Muy bien ilustrada, muy hermosa, muy diseñada, muy bien diseñada. ¿Recuerdan la sesión pasada donde hablábamos del tipo de letra que se puso de moda en el Renacimiento? Entonces aquí vemos una de las versiones con ilustraciones. ¿Mm? El Elogio de la Locura. Entonces una de sus obras ahí. ¿Mm? La ilustración esta versión es muy, muy bonita. Son las versiones más interesantes. Saqué algunos fragmentos para que las pudieran observar, ¿no? Bueno, esta sería la parte del libro. Otro de los pensadores del Renacimiento es Tomás Moro, inglés, pensador, teólogo, político, humanista y escritor inglés, que fue además poeta, traductor, canciller de Enrique VIII, profesor de leyes, juez de negocios civiles y abogado. Su obra más famosa es Utopía, donde busca relatar la organización de una sociedad ideal asentada en una nación en forma de isla del mismo nombre. Esta es una ilustración de la utopía. eh, eh, una isla ideal para vivir. Fue importante detractor de la Reforma Protestante y en especial de Martín Lutero y de William Tyndale. Es interesante, ¿no? Porque estos humanistas no promovieron del Renacimiento, no estuvieron de acuerdo con la Reforma, ¿no? La Reforma digamos, se opuso a estos, ellos se pusieron a estos cambios tan radicales que promovía la Reforma en Europa. Tomás Moro vio a la Reforma Protestante como herejía y una amenaza a la unidad de la Iglesia y la sociedad. De cierta manera tenía razón, ¿no? La guerra iba a generar eso terrible. Circularon rumores durante y después del curso de su vida sobre malos tratos a los herejes durante la etapa como ministro de Justicia. Eh, él, él era un ministro de Justicia en Inglaterra y bueno, y por haber sido detractor de la reforma, pues fue muy severo con
con los castigos a los que no estaba, a los que promovían los castigos contra los que promovían la reforma en Inglaterra. Fueron 6 las personas quemadas en la hoguera por herejía durante su periodo como canciller. Eso, digamos, nunca se lo pudo quitar de encima a él, ese pecado por haber promovido. Algunos dicen que 6, otros dicen que más, ¿no? Quemar en la hoguera era un castigo establecido desde hacía mucho tiempo para la herejía. Digamos, Tomás Moro, o sea, su severidad no era una cosa novedosa, digamos, era normal que una persona, que un ministro mandara a quemar a los herejes. O sea, eso no era una ley establecida por él. Lo que pasa es que digamos, dentro de su gobierno hubo 6 personas que murieron en la hoguera, pero pues eso era normal para todos los herejes en Europa como fueran castigados. Y siguió siendo utilizada por católicos y protestantes durante la agitación religiosa de las décadas siguientes. Por lo tanto, no fue una novedad, digamos, que no se le puede acusar a Tomás Moro por ser el gran quemador de herejes, porque era una cuestión normal, tanto para los protestantes como para los católicos. El rey Enrique VIII se enemistó con Tomás de Moro debido a las desavenencias surgidas en torno a la validez de su matrimonio con su esposa Catalina de Aragón, que Tomás como canciller apoyaba. Entonces, Catalina de Aragón, cuando veamos España, eh, Catalina de Aragón es la hija de Isabel la Católica, creo. Entonces, ella y de Fernando de Aragón. eh, Ella va a ser casada con Enrique VIII, pero Enrique VIII había pedido al Papa la concesión de la nulidad de su matrimonio con Catalina de Aragón, no quería casarse con ella. El monarca insistió en obtener la nulidad de su matrimonio a fin de poder casarse nuevamente para conseguir su deseo de tener un hijo varón, que Catalina de Aragón ya no podía ya darle. Él quería continuar con su descendencia. ¿Eh? Entonces, Catalina de Aragón, pues, ya no le podía brindar hijos. Cuando veamos la familia en España, vamos a contar más detalladamente esta historia, la belleza de Catalina de Aragón. La nulidad habría borrado la infidelidad y le hubiera permitido un matrimonio válido a los ojos de la Iglesia Católica, legitimando los hijos que pudiera tener en su matrimonio con Ana Bolena, y todo habría quedado como un asunto intrascendente. Pero la negativa supuso la ruptura de Inglaterra con la Iglesia de Roma y el nombramiento del rey como cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Eso es muy, muy importante, porque la Iglesia anglicana es la que va a promover Enrique VIII, mm, y que va a desarrollar, va a generar un cambio total en la forma de entender el cristianismo y el catolicismo allá en, en Inglaterra, ¿no? Las sucesivas negativas de Tomás Moro a aceptar algunos de los deseos del rey acabaron por provocar el rencor de Enrique VIII. Es decir, todos estuvieron de acuerdo porque lo que dijera el rey, pero Tomás Moro dijo que no. Él se opuso a ese matrimonio y dijo que había que respetar lo que dijera la Iglesia de Roma. En 1535 fue enjuiciado por orden de Enrique VIII, acusado de alta traición por no prestar el juramento antipapista frente al surgimiento de la Iglesia anglicana y oponerse al divorcio de la reina Catalina de Aragón y no aceptar el acta de supremacía, que declaraba al rey como cabeza de esta nueva iglesia. El rey lo encarceló en la Torre de Londres. Entonces ahí ya quedó de otra manera. Fue acusado de alta traición, declarado culpable y condenado a muerte. Otros dirigentes europeos como el Papa o el emperador Carlos V de España, quien veían a él al mejor pensador del momento, presionaron para que se le perdonara la vida y se la conmutara por cadena perpetua o destierro.
Permaneció en prisión en la Torre de Londres hasta ser decapitado el 6 de julio de 1535. Moro fue beatificado en 1886 y canonizado en 1935 junto con Juan Fischer por la Iglesia Católica, que lo considera un santo y mártir, Tomás Moro. Por su parte, la Iglesia Anglicana lo considera un mártir de la Reforma Protestante, incluyéndolo en 1980 en su lista de santos y héroes cristianos. Juntos, después de haberse tenido la oposición de Juntos, fue pues perdonado, pero ya para qué no, 5 siglos después. Mantuvo hasta el final su sentido del humor, confiando plenamente que el Dios misericordioso que le recibiría al cruzar el umbral, confiando plenamente en el Dios misericordioso que le recibiría al cruzar el umbral de la muerte. Mientras subía al cadalso, se dirigió al verdugo y con estos términos. Bueno, no voy a pronunciar en inglés porque no sé cómo, no sé pronunciar en inglés, entonces lo traduzco. Le ruego, le ruego, señor teniente, que me ayude a subir, porque para bajar ya habré de valérmelas por mí mismo. Ya sabré valérmelas por mí mismo. Cae, cae facilito, subirse sí es más difícil. Luego, al arrollarse, dijo: fíjese que mi barba ha crecido en la cárcel, es decir, ella no ha sido desobediente al rey, por lo tanto no hay por qué cortarla. Permítame que la aparte. Y las últimas palabras: muero siendo el buen servidor del rey, pero de Dios primero. Esa es la historia de Tomás Moro, otro, el segundo gran pensador de Europa inglés, eh, que, digamos, no va a estar ni con la Reforma, ni con la Iglesia Católica Anglicana, ¿no? Bueno, muy bien. El tercer personaje es Michel de Montaigne. Eh, Se llama Michel Étienne de Montaigne, que nació en el castillo de Montaigne, Saint-Michel de Montaigne, cerca de Burdeos, el 28 de febrero de 1533 y murió en el mismo lugar el 13 de septiembre de 1592. Filósofo, escritor, humanista y moralista francés. Creador del género literario conocido como en la Edad Moderna como ensayo. Sus ensayos son una de las cosas más preciosas que uno puede leer. Su obra fue escrita en la torre de su propio castillo entre 1572 y 1592, bajo la pregunta: ¿qué sé yo? De descendencia judía española, provenía de judíos conversos aragoneses. Algunos de ellos fueron perseguidos por la Inquisición española y quemados en la hoguera. Recuerden que la reina Isabel la Católica va a promover un antisemitismo en España tan terrible, y bueno, ya antes, donde los judíos se van a ser perseguidos y sacados, los sefardíes de España, ¿no? Eh, por su condición de judíos. Estos judíos que habían sido trasladados con la diáspora de los romanos. Recuerden cuando hablamos de los romanos, cuando los judíos cayeron en Roma, en Jerusalén, los romanos expulsaron a los judíos, los sacaron de Jerusalén. Unos fueron a parar al sur de Alemania y otros a España. Un grupo los llevaron al sur de Alemania y otros a España. Llevaban allá más casi 14 siglos, ¿no? Bueno, recibió de su padre Pierre Eichen, alcalde de Burdeos, una educación a la vez liberal y humanista. Recién nacido, fue enviado a vivir con los campesinos de una aldea de su propiedad para que conociera la pobreza. De vuelta a su castillo, le despertaban siempre con música.
algo muy importante, era un aristócrata completo, ¿no? Para que aprendiese latín, su padre contrató un tutor alemán que no hablaba francés y prohibió que los empleados se dirigieran al niño en francés. Primero habló latín antes que en francés, su lengua natal. No tuvo contacto con esta lengua durante sus primeros 8 años de vida. Siempre habló en latín, nunca en francés, a pesar de haber nacido en Francia. El latín fue su lengua materna. Luego se le enseñó griego y después que lo dominó por completo comenzó a escuchar francés. Es una educación muy, muy, muy terrible que en Montaigne. Es una figura muy, muy interesante frente a lo que hace su literatura. Se graduó de leyes en la universidad y luego trabajó como magistrado. Admirador de Lucrecio, Virgilio, Séneca, Plutarco y Sócrates, fue un humanista que tomó al hombre y en particular a él mismo como objeto de estudio. Si ustedes se dan cuenta, todos los tres personajes que he hablado son unos intelectuales, uno manejan muy bien el latín, el griego, y son grandes humanistas, ¿no? Este personaje también en Francia conoció todo el, el idioma latín antes que su lengua materna, y eso le permitió conocer toda la cultura grecolatina. Por eso es uno de los grandes precursores del Renacimiento. Sus principal trabajo fueron los ensayos empezados en 1571 a la edad de 38 años, cuando se retiró a su castillo. Quiero que me vea a mi forma simple, perdón, quiero que se me vea en mi forma simple, natural y ordinaria, sin contención ni artificio, pues yo soy el objeto de mi libro. Ese es uno de sus primeros ensayos, una de las primeras reflexiones que hace en sus ensayos. El proyecto de Montaigne era mostrarse sin máscaras, sobrepasar los artificios para develar su yo más íntimo en su esencial desnudez. Esa era la idea de él, dentro de todo su trabajo. Dudoso de todo, solo creyó firmemente en la verdad y en la libertad. Fue crítico agudo de la cultura, la ciencia y la religión de su época, hasta el punto en que llegó a considerar la propia idea de certeza como algo innecesario. Es decir, eh, nada de lo que pudiera decirse de verdad era fundamental. La certeza no es fundamental. Mm, es innecesaria. Saber la verdad como tal es innecesaria en el momento. Durante la época de las guerras de religión, Montaigne, católico él mismo, pero con dos hermanos protestantes, trató de ser un moderador y de contemporaneizar con los dos bandos enfrentados. Es interesante encontrar este personaje también como un intermedio, ¿no? Se dan cuenta que estos humanistas no son fanáticos religiosos, sino están como en la mitad, y digamos, no van ni a un extremo ni al otro, y son críticos de la situación religiosa que se está generando en Europa en ese momento, ¿no? Le respetaron en tal como tal el católico Enrique III y el protestante Enrique IV. Enrique IV lo invitó a la corte en 1587, pero Montaigne fue asaltado y desvalijado en el camino hacia París. El rey le ofreció el cargo de consejero real, pero, recordando el triste papel de Platón en la corte del tirano Dionisio de Siracusa, declinó tan generosa proposición. Es un mito donde Platón fue invitado a pertenecer a la corte, ¿cierto? Pero, digamos, no fue el mejor gobernante. Era mejor pensador que gobernante. Yo no he recibido jamás generosidad alguna por parte de los reyes, que no he pedido ni merecido,
ni he recibido alguna paga por los pasos que he dado en su servicio. Soy Cire tan rico como me imagino. Sí, o sea, no lo necesitaba. Era una persona que había estudiado, era educado, estaba por encima de cualquier cosa, este, no necesitaba eso. En su torre, dice, el lema de su torre era, qué sé yo, o qué es lo que sé yo, que yo sé, y siempre lo tenía encima en la entrada de su casa. Digamos, el castillo de Montaigne se puede visitar hoy en día y se encuentran ese lema ahí. Qué sé yo. Mandó acuñar con él una medalla con una balanza cuyos dos platos se hallaban en equilibrio. ¿Qué es lo que yo sé? Ese equilibrio es lo que procura hacer. Obsesionado con evitar la pedantería, omite a veces la referencia al autor que inspira su pensamiento o que cita y que de todas formas es conocido en su época. Es algo que hace él, ¿no? Él habla, pero no cita. Él no cita casi, sus obras no son citas. Entonces, mm, pareciera que no fuera un erudito, pero sí lo es. Simplemente no lo necesita hacer porque no quiere parecer pedante. Pasar eso. Considera que su fin es describir al hombre y en particular a mí mismo, y que hay tanta diferencia entre mí y yo mismo como entre yo y otro. Ese es un elemento fundamental en su obra. Juzga que la variabilidad y la inconstancia son dos de sus características esenciales. No he visto nunca tan gran monstruo o milagro como yo mismo. Es algo, es algo muy interesante su pensamiento, ¿no? No es un tipo eh, que diga algo racional, concreto, certero, ¿no? Eh, Ve al ser humano como tal, ¿no? Como inconstante, como variable, y es el ser humano real. Es muy, muy interesante. Es otro punto de vista diferente al que pudimos haber encontrado, por ejemplo, con Maquiavelo, ¿no? Montaigne muestra su aversión por la violencia y por los conflictos fratricidas entre católicos y protestantes, pero también entre güelfos y gibelinos. Ya vamos a hablar de güelfos y gibelinos, cuyo conflicto medieval se agudizó durante su época. Para Montaigne es preciso evitar la reducción de la complejidad en la oposición binaria y en la obligación de escoger bando, privilegiar el retraimiento escéptico como respuesta al fanatismo. Eh, Eso es lo que pasa, ¿no? Hoy en día que, sobre todo en este país donde estamos llenos de fanáticos de bando y bando, ¿no? Donde hay unos y otros y, y hay una polarización totalmente definida, donde unos quieren una cosa y los otros quieren otras, y mejor dicho, se muestran los dientes cada rato, ¿no? Y si usted no escoge un bando, pues no. O sea, no puede estar o está conmigo o está con el otro, ¿cierto? No puede estar en la mitad. Mointel lamentaba la conquista del Nuevo Mundo por los sufrimientos que eran subyugados, por los sufrimientos que eran subyugados los nativos por la esclavitud, mientras algunos humanistas creían haber encontrado el jardín del Edén. Es algo muy interesante. Es decir, todos creen que América es el jardín del Edén, pero detrás de ese jardín del Edén, Montaigne decía que a los nativos los habían asesinado, los habían convertido en esclavos, y pues ese jardín del Edén no era tan bello como lo imaginaba uno. Hablaba de viles victorias, como las que tuvieron los conquistadores en Hernán Cortés y Francisco Pizarro, ¿no? Victorias pero viles. Se encontraba más horrorizado por la tortura que sus semejantes infligían a unos seres vivos que por el canibalismo de esos mismos amerindios a los que se llamaban salvajes. Sí, en realidad el canibalismo, digamos, mm, se ha encontrado de otra manera, se ha entendido diferente, ¿no? Como que la gente, los indígenas comían
a los hombres solo para alimentarse, pero eso tenía toda una situación religiosa mucho más profunda, eh, que podía convertirse en algo terrible, pero pues más terrible era lo que hacían los conquistadores a sus semejantes indígenas. Sus escritos se caracterizan por un pesimismo raro en la época renacentista. Es interesante, en una época donde todo está promoviéndose el interés, pues eh, ahora que ahora es pesimista, ¿no? Donde toda la belleza y el esplendor está promoviéndose, él tiene un pensamiento pesimista. Dice lo siguiente: no podemos creer nuestros razonamientos por los pensamientos, porque los pensamientos nos parecen sin acto volitivo. No los controlamos. No tenemos razón para sentirnos superiores a los animales. No es, en realidad no controlamos nuestros sentimientos, nuestros actos, nuestro pensamiento. Parecemos racionales, pero esos son también instintivos, como los animales. Nuestros ojos no perciben más que a través de nuestros conocimientos, dice Montaigne. Juzga el matrimonio como una necesidad para permitir la educación de los niños, pero piensa que el amor romántico es un atentado contra la libertad del individuo. Es una cosa diferente, ¿no? Ya es un personaje kafkiano, yo no sé cómo podríamos denominarlo, en una época moderna como la de hoy, ¿cierto? Eh, un hombre, digamos, escéptico totalmente. El matrimonio es una jaula. Los pájaros fuera desesperan por entrar, los pájaros afuera desesperan por entrar, pero los de adentro desesperan por salir. Propone en materia educativa la entrada al saber por medio de ejemplos concretos y de experiencias antes que por conocimientos abstractos aceptados sin crítica alguna. Interesante, ¿no? Primero en la experiencia y después ejemplo y experiencia y después conocimientos, después conceptos, ideas. Rehúsa, sin embargo, convertirse él mismo en un guía espiritual, en un maestro del pensamiento. No tiene una filosofía que defender por encima de las demás. Considera que la suya es únicamente una compañía en la búsqueda de identidad. Muy interesante el pensamiento. Hay que leer los ensayos de Montaigne. Sí, es un escritor que vale la pena leer. No hay una perfección tan absoluta, por así decir, divina, como saberse salir del ser. Buscamos otras maneras de ser porque no comprendemos el uso de las nuestras y salimos fuera de nosotros porque no sabemos qué tiempo hace afuera. De la misma forma, es inútil subirse sobre unos zancos para caminar, pues aún así tendremos que andar con nuestras piernas. Aún en el trono más alto del mundo, solo estamos sentados sobre nuestro culo. Es interesantísimo este apartado, lo coloqué acá, porque finalmente de nada nos sirve tener una serie de cosas que están por encima de nosotros cuando finalmente todo se fundamenta en algo básico. Buscamos otras maneras de ser porque no comprendemos el uso de las nuestras y salimos fuera de nosotros porque no sabemos qué tiempo hace afuera. Listo. En 1947 se publicó una edición resumida de los ensayos ilustrada por Salvador Dalí. Muy bonito ese libro. Lo estuve mirando en internet y es interesantísima estas ilustraciones. No se encuentra muy bien, o sea, toca conseguirlo. No es fácil de encontrarlo. Y las ilustraciones no son fáciles de conseguir, pero bueno, acá les coloqué algunas para definir sus ensayos y Dalí los desarrolló.
Es interesantísimo. Yo voy a subir, bueno, los libros, todos los libros que estoy hablando acá, los voy a subir en el Drive para que tengan acceso. Listo. Antonio de Nebrija es el otro personaje europeo. Entonces ya vimos un holandés, digamos, de Rotterdam, un inglés, un francés y ahora vamos a hablar de un español, Antonio de Nebrija. Antonio Martínez de Cala y Sarana o Antonio de Lebrija, que nació en Lebrija en 1444 y murió en Alcalá de Henares el 2 de julio de 1522. Historiador, pedagogo, gramático, traductor, exégeta, docente, catedrático, filólogo, lingüista, lexicógrafo, impresor, editor de obras propias y ajenas, cronista real, escritor y poeta. Uno de los grandes intelectuales de España. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta él. Autor de las primeras gramáticas, de la primera gramática castellana, publicada en 1492. Eso es muy importante ese año. Eso. 3 meses antes de la llegada de la flota de Cristóbal Colón a América. También del primer diccionario latino-español y español-latino hacia 1494. Su carrera como profesor y autor fue muy extensa para la época, pues abarcó más de medio siglo desde 1470 hasta 1522, año de su fallecimiento a los 78 años de edad. Su padre sería de una posible familia marrana. Cuando hablamos de familia marrana en España dicen familia judía. Y su madre de una familia judía sevillana, convertida al catolicismo a raíz de las violentas matanzas antijudías de 1391. Al clima del antisemitismo cristiano del siglo XV, en Castilla se debería que Nebrija nunca escribiese sobre sus orígenes, aunque su estudio profundo del hebreo evidenciaría esa ascendencia. Estudió en la Universidad de Salamanca y en 1473 consiguió el cargo de docente de gramática y retórica en la Universidad de Salamanca. Muy importante. Sin embargo, se casó con Isabel de Solís de Maldonado. Dice, quiso la fatalidad que la incontinencia me precipitase en el matrimonio. Al casarse, la iglesia le retiró su asignación económica y como el sueldo de profesor de la universidad no le daba para mantener a su familia, en 1487 abandonó la Universidad de Salamanca y entró al servicio de maestre de Alcántara. Así pudo consagrarse por entero a los estudios filológicos que culminaron en su famosa gramática dedicada a la reina Isabel la Católica. Su primer libro impreso, recuerde que era impresor, fue Introductione Latinae en Salamanca en 1481. Hay algo importante acá. El lema tanto monta, divisa personal de Fernando el Católico, ¿sí? Fernando de Aragón el Católico, esposo de Isabel de Castilla la Católica, le fue sugerido al monarca por Lebrija, que significa tanto monta, aludiendo con él al nudo gordiano, que según la leyenda haría dueño de Asia a quien fuese capaz de deshacerlo. Nudo gordiano. Finalmente fue cortado por Alejandro Magno con su espada, añadiendo nada importa. Tanto monta, nada importa. Daba así a entender que da lo mismo deshacerlo que cortarlo, y que el monarca no puede detenerse ante la dificultad. Esa es, digamos, la leyenda de Alejandro Magno. Él no lo desató, pero lo cortó. Dijo, no importa cómo se abra. Tanto monta tanto, Isabel como Fernando, creencia errónea que la frase fue utilizada por los reyes católicos para significar el equilibrio entre los reinos. De hecho,
hay una novela, Los perros del paraíso, muy bonita novela. Estoy organizando ahorita, la estoy leyendo. Eh, releyendo nuevamente, por ahí mirando esos elementos. Y Fernando del Paso, hay un momento cuando hablan de Isabel la Católica y Fernando de Aragón, y dice, tanto monta, monta tanto Isabel como Fernando, que todo el mundo cantaba, pero estaban relacionados al elemento erótico de Isabel con Fernando en ese momento. Y juega con este lema, ¿no? Bueno, en las ideas gramaticales de Antonio de Nebrija. Nebrija consideraba la gramática como base de toda ciencia. Es importante para él. Nebrija se basó en la obra de gramáticos latinos como Prisciano, Diomedes, Grammaticus y Helio Donato y organizó la gramática de la siguiente manera. La gramática se divide en ortografía, prosodia, etimología y sintaxis. Las partes de la oración son 8, dice, eh, eh, dice Nebrija. Nombre, pronombre, artículo, verbo, participio, preposición, adverbio y conjunción. Y en su nota añade gerundio y nombre participio final infinito. Recuerde que el gerundio y el nombre participio final, participio está el verbo, ¿no? Están dentro del verbo. De hecho, digamos, si vemos acá, eh, hoy en día son 9 categorías gramaticales: el nombre del sustantivo, pronombre, el artículo, el verbo, el participio, la preposición, el adverbio y la conjunción. El participio creo que está definido en el verbo. Y bueno, los adjetivos, ¿no? El adjetivo está, falta, y bueno, ya después se monta las interjecciones, ¿sí? Pero las interjecciones, digamos, pueden entrar dentro de estas 8 categorías que plantea Nebrija. Esta división ha perdurado hasta la Edad Moderna, la división de la gramática. Nebrija considera al latín como lengua superior a las otras, y por ello, cuanto más se acerca una lengua al latín, más perfecta es, y por eso el español lo llaman como una lengua perfecta. Esto hace que su gramática castellana sea una gramática a la manera latina. Hace la traducción y la estructura a la manera latina. Intuyó además el origen de la lengua castellana a partir de un latín corrompido, traído por los godos e influido por otras lenguas. Muy, muy interesante de dónde nació, ¿no? El latín, el español, perdón. El castellano, que en este caso es el español para nosotros. Nebrija veía la lengua castellana como un factor unificador de diversos territorios de los reyes católicos. La lengua es muy importante para unificar un reino. Siempre la lengua fue compañera del imperio, va a decir Nebrija. Nebrija fue crucial para llevar la imprenta a Salamanca, y su hijo Sancho de Nebrija, como su nieto Antonio de Nebrija, y se hicieron impresores, y la mayoría de los incunables publicados en Salamanca fueron de Nebrija o de autores de su círculo. Característica como impresores. Demostró sus conocimientos de hebreo en su obra De Literis Hebraicis en 1515. Primeras transcripciones fonéticas del hebreo al latín y al castellano. Muy importante también, ¿no? Recuerde que el hebreo, los judíos que estaban allá y los árabes que estaban abajo, ¿no? En España. Murió en Alcalá de Henares en 1522, y sus interpretaciones de la Biblia a partir de los originales hebreo y griegos, y no del latín, con apoyo de otros hebraístas de origen judíos, le crearon numerosos problemas a las autoridades eclesiásticas y académicas de Salamanca por el antisemitismo, ¿no? Sin embargo, es muy importante esto porque, digamos, la Biblia está escrita en hebreo y traducida al griego, y la Biblia que se traducía normalmente era del latín. O sea, latín, la versión latina, pero traerla desde el hebreo es muy, muy importante, muy interesante. Nebrija fue procesado por la Inquisición para que no prosiguiese sus estudios filológicos, con los que se proponía devolver los textos bíblicos a su estado original.
libre de interpolaciones. Cuando trató de traducirlos, pues se le vinieron encima. Gramática castellana, publicada por primera vez el 18 de agosto de 1492. Muy, muy importante la gramática castellana. Las reglas de ortografía de la lengua castellana fue el primer libro sobre ortografía española publicado en 1517. Esas es otras reglas. Cuando yo trabajo gramática y ortografía, esto está definido. Y estructurarlo así como unas reglas es muy, muy importante para la lengua española. Hizo varios textos como traducciones latinas, Materias Grammaticae, De Membris e Partibus Grammaticae, De Corruptis Ignorantia Quadrarum Literarum Vocibus, Differentiae, excepte el Laurentio Valla, Nonio Marcelo y Servio Honorato. Y aquí hay otra serie de libros, acá anotaciones en un libro esperantes, que son publicaciones que él hizo, Arte de la Lengua Castellana, Diccionario Latino-Español, Vocabulario Español Latino, Cosmografía, ¿sí? Listo. Tratado de Literis Hebraicis, 1515, Tratado de la diversidad de los días y horas, partes de horas, de medicinal y materia, diccionario latín-francés, por ejemplo, In Reclinum Forsensem Erasmus Rotterdam. Entonces, estas son, digamos, las obras más importantes de otro de los grandes intelectuales de la Europa renacentista. Bueno, entonces volvamos a Italia y vamos a hablar de alguien que ya habíamos tocado en otras clases, en la clase cuando hablamos de la Alta Edad Media y del cristianismo. Vamos a hablar de Dante Alighieri, pero lo vamos a tomar muy someramente. Bueno, vamos a centrarnos un poco. Sabemos que nació en Florencia en 1265 y murió en Rávena en 1321. Es un poeta italiano conocido por escribir la Divina Comedia, obra fundamental en la transición del pensamiento medieval al renacentista y una de las cumbres de la literatura universal. Bueno, voy a compartirles ahí las ilustraciones de los grabados de Doré que hace de la Divina Comedia. Dante participó en las luchas políticas de su tiempo y fue desterrado de su ciudad natal por defender la unidad italiana. Uno de los elementos fundamentales ahí. Entre sus ideas políticas se encuentra la necesidad de la existencia de un sacro imperio romano y la separación de la Iglesia y el Estado. Una cosa importante frente a esta posición en el Renacimiento. Apodado el poeta supremo, el Sommo Poeta, también se le considera el padre del idioma italiano. Se le llamaba el vulgare, el idioma italiano. Dante considera la mitad de la vida a los 35 años, por lo que si el viaje imaginario se inicia en 1300, debería haber nacido hacia 1265. Lo que pasa es que en la obra La Divina Comedia, él dice, a la mitad del camino de mi vida era yo. ¿Y cuál es la mitad del camino de su vida? Los 35 años. Entonces, él escribe su obra a la mitad del camino de su vida, a los 35 años. Entonces, y la obra pues va a ser eh, mm, publicada en 1300, es decir, o escrita en 1300. Eso quiere decir que él nació en 1265. Algunos versos del Paraíso informan que nació bajo el signo de Géminis. En la Edad Media, la caída del Imperio Romano de Occidente dejó en Italia una decena de pequeños estados, de modo que Sicilia estaba alejada cultural y políticamente de la Toscana. Como esta no, lo estaba de Provenza. Las regiones no compartían la misma lengua ni la misma cultura y los medios de comunicación eran difíciles. Recuerde que vimos abajo, digamos, Nápoles, Venecia, ¿sí? Milán, Roma, ¿no? Entonces, el Imperio Italiano, acá está. Ducado de Milán, dominio de la familia de este, República de Génova, Obispado de Trento, República de Siena, Duquesado, Marquesado de Saluzzo, República de Florencia, ¿sí?
estados pontificios, Reino de Nápoles, Ducado de Saboya, Marquesado de Monferrato, República de Venecia, República de Luca, Reino de Sicilia. Cuando tenía 9 años, Dante conoció a la dama florentina Beatriz Portinari, de la cual se enamoró a primera vista y al parecer sin siquiera haberse hablado. Entonces Dante la va a tomar como la mujer ideal, la va a idealizar. Entonces, él continuó observándola con frecuencia, incluso luego de cumplir los 18 años, a menudo intercambiaban saludos en la calle, pero nunca llegó a conocerla bien y él mismo con eficacia propuso el ejemplo para el amor cortés. Recuerden que cuando hablé de la Edad Media, las características del amor cortés, eh, que es muy, muy importante ahí, ¿no? El amor por Beatriz, al parecer, era la razón de su poesía y de su vida, junto con sus pasiones políticas. Abad de Leizar. Cuando Beatriz murió en 1290, Dante trató de encontrar un refugio en la literatura. Beatriz va a morir frente a eso. Dante, como muchos florentinos de aquella época, estuvo involucrado en el conflicto entre güelfos y gibelinos. Después de derrotar a los gibelinos, los güelfos se dividieron en dos facciones: güelfos blancos del partido de Dante y los güelfos negros Guelfi Neri, y estos colores se hicieron distintivos de los partidos de Florencia. La situación política en Florencia no era fácil porque el Papa Bonifacio VIII planificaba una ocupación militar en la ciudad. Dante fue designado como embajador y jefe de una delegación para proponer un tratado de paz, pero al llegar a Roma fue retenido por el Papa Bonifacio VIII, que pretendía tomar Florencia. Los güelfos negros desataron una persecución en contra de los güelfos blancos después de que el pontífice tomara la ciudad por la fuerza en 1301. Carlos de Valois entró en Florencia con los güelfos negros, quienes en los 6 días posteriores destruyeron todo y mataron a la mayor parte de sus enemigos. Dante fue condenado al exilio durante 2 años y a pagar una gran suma de dinero. El poeta no podía pagar su multa y finalmente fue condenado al exilio perpetuo, 10 de marzo de 1302, al igual que a otros 600 güelfos blancos partidarios de la independencia, y le fue negada toda la participación política. El podestá declaró que si alguna vez Dante fuera atrapado por soldados florentinos, sería inmediatamente ejecutado. Dante, disgustado por el trato que recibió de las manos de sus enemigos, comenzó a bosquejar la idea para la Divina Comedia. En Verona, Cangrande de la Scala le permitió vivir con cierta seguridad y prosperidad. Cangrande fue admitido al paraíso de Dante. El exilio fue una forma de muerte porque le despojó de su identidad. Dante nunca regresó a Florencia. Murió en 1321 a los 56 años, quizás por la malaria, cuando regresaba a Rávena en una misión diplomática en Venecia. Florencia lamentó el exilio de Dante y en 1829 se construyó una tumba para él en Florencia, en la Basílica de Santa Cruz. Y esa tumba ha estado siempre vacía y el cuerpo de Dante permanece en su tumba en Rávena. Obras de Dante. Listo. Vamos a hablar de varias obras. Bueno, hay que entender que Dante, pues, es la figura importante eh, del Papa Bonifacio. Lo va a plantear, lo va a poner en el infierno. Ahorita les muestro un momento donde está el espacio para Bonifacio. Digamos, Bonifacio no ha muerto en ese momento, pero cuando Dante llega ahí a ese punto, la persona que está ahí le pregunta: ¿eres tú, Bonifacio? ¿Ya llegaste?
Entonces dice, no, no soy Dante. Ah, es que estamos esperando al Papa Bonifacio VIII para que llegue acá al infierno. Es una forma de vengarse, ¿no? Varias obras. La primera obra es Vita Nova, que fue escrita entre 1292 y 1293, poco después de la muerte de su amada Beatriz. En la obra se alternan 31 poemas líricos y 42 capítulos en prosa. El sentido del título viene dado por la renovación vital que experimenta el poeta al enamorarse de su amada. El tema es el amor platónico de Dante por su amada Beatriz. Llegado esto a oídos de Beatriz, ella le niega el saludo y se le aparece el amor y en su discurso, que el poeta no comprende, profetiza la muerte de Beatriz Portinari. Dante toma como objetivo de su vida expresar a través de la poesía su amor por Beatriz. El amor cortés, ¿no? La mujer desdeña al hombre, pero el hombre va a amarla toda la vida y va a ser el objeto de su vida, a pesar de que nunca va a alcanzar ese objeto amado. Dante se cree enamorado de otra edad, pero una visión demuestra a Beatriz vestida de rojo en la gloria de los cielos, por lo cual el poeta decide no amar a otra mujer y consagrar su vida al recuerdo de su amada. Aunque no escribirá sobre ella hasta que no sea capaz de encontrar la forma adecuada de hacerlo. Entonces, la Vita Nova es esta historia, ¿no? En el ámbito universal se conoce a Beatriz como una de las más grandes musas de la historia, musa de inspiración. Bueno, el otro texto es Il Convivio. Convivio, el convite fue escrito en 1303 y 1309 en prosa toscana. Su propósito era aclarar 14 canciones filosóficas y didácticas del autor. Y finalmente, la gran obra, que es la Divina Comedia. Aquí vemos mi Divina Comedia. Es una epopeya, la Divina Comedia es una epopeya alegórica en tercetos encadenados, escrita entre 1304 y la muerte de Dante. Considerada como una de las obras maestras de la literatura italiana y mundial, Dante la escribió en el dialecto toscano, matriz del italiano actual que se utilizó entre los siglos XI y XII. Cada una de sus partes está dividida en 33 cantos, a su vez compuesta en tercetos. La alegoría es el 3, ¿no? La composición del poema se ordena según el simbolismo del número 3, que simboliza la Trinidad Sagrada, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El número 3 simboliza el equilibrio y la estabilidad en algunas culturas. También tiene relación con el triángulo y la perfección para Dante, para el mundo. Tres personajes principales. Dante, que personifica al hombre, Beatriz, que personifica la fe, y Virgilio, que personifica la razón. Hombre, fe y razón frente a la obra. La estrofa tiene 3 versos y cada una de las 3 partes cuenta con 33 cantos. El poema puede leerse según los 4 significados que se le atribuyen a los textos sagrados. ¿Cuáles son? Se puede leer literal, moral, alegórico y anagógico. ¿Sí? Bueno, una relación con algo. La obra se divide en 3 partes. ¿Cuáles son las 3 partes? La primera es el infierno, que maneja 9 círculos. Primer círculo, no bautizados. Segundo círculo, la lujuria. El tercer círculo, la gula. Cuarto círculo, avaricia y prodigalidad. Quinto círculo, la ira y la pereza. El sexto círculo, la herejía. El séptimo círculo, la violencia. El octavo círculo, el fraude. Y el noveno círculo, la traición, que es lo más imperdonable. Entonces aquí empezamos a ver algunas imágenes. Por ejemplo, cuando Creonte, él va pasando el mar, el río Estigia para llegar al mundo de los muertos, ¿sí? Y cómo Creonte los va llevando a todos. Bueno, Minos, el rey Minos, Paolo y Francesca, la historia de Pablo y Francesca acá,
cuando están enamorados, toda la historia de su amor y cómo son asesinados. Bueno, el cancerbero, ¿sí? De tres cabezas. Mm, este Dios no me acuerdo cuál es la parte. Bueno, estas ya son otros fragmentos que no recuerdo muy bien. Cuando encuentra a Dante, quiénes se encuentra acá, qué tipo de personajes va encontrando acá. Cuando abren la puerta para entrar, viene una del ángel Gabriel y les abre la puerta para entrar a los círculos más abajo. El Minotauro. Ujú. Mm. Las brujas, ay, se me olvida estas de la Gorgona, sí, las Gorgonas, creo. Y aquí, por ejemplo, está en medio de estas tumbas, está un personaje que es Ulises. Ulises está, ay, perdón, permítame, permítame, mm, darle acá. Permítame un momentico, voy a cargar que se me va a descargar. Bueno, listo. Bueno, vamos a ver. Eh, quería mostrar aquí una parte del infierno. Es que esto es la avaricia, cuarto círculo, la avaricia y la prodigalidad. La avaricia, que es la donde está Ulises. Ulises cuenta la historia de cómo llegó al paraíso terrenal. Trató de llegar al paraíso terrenal, pero fue condenado, fue destruido. Entonces, esa es la historia de Ulises que está metido en esta, en esta parte, en estos túneles, en estas fosas, perdón, de los centauros. Y aquí es donde encuentra lo del Papa Bonifacio. Y es donde Bonifacio va a entrar, va a estar. Entonces, Bonifacio va en el siguiente círculo. La herejía, la ira de la pereza y la herejía. Creo que la herejía, sí. En ese círculo donde están metidos todos los papas, ahí. Entonces el siguiente pecador llega y empuja al otro y solo quedan los pies por fuera. Entonces por eso es que alguien dice, ¿eres tú, Bonifacio? No lo puede reconocer, pero va llegando, pero ahí ya está el círculo destinado a ese papa. Bueno, acá, no me acuerdo cómo se llaman estas, las erinias, creo. Bueno, que lo llevan. Mm, estos personajes, no sé, este círculo si no recuerdo. Ya, esto es el último círculo, donde están la traición, ¿sí? Los traicioneros. Y en esta traición, los traicioneros, es interesante porque, digamos, los peor de todos son los que traicionan la amistad, por ejemplo, ¿sí? Y ahí están metidos en el hielo, y solo tienen la cabeza por fuera, mirando. Es una alegoría muy, muy interesante y cuenta la historia de Ugolino, que es encerrado con sus hijos en una torre, y estos hijos se mueren de hambre y Ugolino termina devorándolos. Bueno, listo. Segunda parte, el purgatorio, el antepurgatorio, la primera grada, la soberbia, la segunda, la envidia, la tercera, la ira, la pereza, la avaricia, la gula, la lujuria, hasta llegar al paraíso terrenal. Entonces es muy interesante donde dice, va al Diego. Digamos, el paraíso, el purgatorio es uno de los elementos más importantes, las novedades que tiene Dante. Antes había infierno y cielo, ¿cierto? Y Dante le da la primicia al purgatorio, porque en el purgatorio es donde está la luz, la iluminación. Entonces comienza con dulce color de oriental zafiro, que dice en uno de sus ensayos dantescos, uno de los ensayos dantescos de Borges.
Borges cita mucho esta parte, este verso, y de cómo el purgatorio es luz, vida, y el colorido del purgatorio, ¿no? Que dicen que el purgatorio quedaba, era América, que alcanzaron a ver el purgatorio porque que allá estaba todo, el paraíso terrenal, mm, creo lo llamaban. Entonces acá llega el ángel, bueno, y ya esta historia del purgatorio es muy interesante. No recuerdo muy bien quiénes aparecen ahí, cuáles son los círculos, pero cómo están cada uno de los personajes. Pero recuerda que son los 7 pecados capitales: soberbia, envidia, ira, pereza, avaricia, gula y lujuria. ¿Sí? Los 7 pecados capitales. Entonces, las ilustraciones de Dolores son hermosas, muy bien trabajadas con cada uno de los personajes que se encuentra ahí, los ángeles, quienes están ahí cuando se encuentran, llevando todos en la sombra, la alegoría, el maltrato, el flagelo que hacen contra los pecadores, la gente que está ahí, los personajes que se encuentran, los que están boca abajo, los que están boca arriba, la gula, creo que es la gula, porque la gente está flaca y flaca, flaca y comen y tienen todo un hambre durante toda su vida y no saben qué hacer. ¿Sí? Bueno, hasta llegar a el paraíso terrenal, donde llega Beatriz con toda su gente y agradecen a Virgilio y lo dejan. Lo dejan a Virgilio y sube Dante al paraíso, que son varias esferas. La primera esfera es la luna, donde están los espíritus que quebrantaron el voto de castidad. La segunda esfera es el Mercurio, que es espíritus activos y benéficos. La tercera, Venus, espíritus amantes. La cuarta, el Sol, doctores en filosofía y teología. La quinta, Marte, mártires. La sexta, Júpiter, eh, gobernantes justos. La séptima esfera, Saturno, espíritus contemplativos. La octava esfera, Estrella, espíritus triunfantes. La novena esfera, cristalino, jerarquías angélicas. Y el Empíreo, Dios, ángeles y beatos. Aquí ya Beatriz empieza a llevar adelante a cada una de las esferas, van ascendiendo poco a poco, ¿sí? Las vírgenes, los santos, los mártires, eh, cada uno de los elementos de los ángeles, como los ilustra Dante, hasta llegar a Dios, ¿no? A los ángeles y a Dios mismo. Bueno, muy bien. El penúltimo personaje que vamos a hablar hoy es Francesco de Petrarca. Francesco de Petrarca nace en Arezzo en 1304 y muere en Arqua en 1374. Quiero anotar que, digamos, voy en orden cronológico en estos tres personajes italianos. Dante es el primero y va a conocer a Petrarca, digamos, Petrarca va a tener mucha influencia de Dante, su obra, y va a influenciar en el tercer personaje, Petrarca. Esta es la casa de Petrarca, donde va a nacer, donde va a crecer, poeta, filósofo y filólogo aretino, ¿m? Toda su obra, precursor del humanismo, a considerar como el gran precursor del humanismo, pilar fundamental de la literatura italiana con su obra El Cancionero. Su poesía dio lugar a una corriente literaria que influyó en autores como Garcilaso de la Vega en España y William Shakespeare y Edmund Spenser en Inglaterra bajo el nombre de petrarquismo. Su concepción humanista intentó armonizar el legado grecolatino con las ideas del cristianismo. Es muy importante esto. Petrarca predicó la unión de toda Italia para recuperar la grandeza que había tenido en la época del Imperio Romano. Manifestó un gran amor por la literatura latina clásica, en especial por Cicerón. Hay una historia muy interesante que cuenta que su padre, enemigo de estas lecturas poco provechosas, arrojó esos libros al fuego en 1320, los libros de Cicerón.
La leyenda cuenta que la desesperación de Petrarca fue tal que tuvo que sacar lo que quedaba de ellos en la chimenea. Petrarca terminó sus días en Arcúa. Según afirma la tradición, lo encontraron muerto sobre un libro que estudiaba. El encuentro con Giovanni Boccaccio en Florencia fue decisivo para sus ideas humanistas y el intento de rescatar la cultura clásica de los griegos de los siglos oscuros en el primer Renacimiento italiano. Y como aquí hablamos de Giovanni Boccaccio, ese sería el tercer personaje, el último personaje que vamos a tratar hoy. Pero bueno, sigamos con Petrarca. Petrarca fue el redescubridor de Vitruvio y todas las bases de la arquitectura renacentista. Vitruvio, cuando hablemos del hombre de Vitruvio de Da Vinci, vamos a tocar quién es Vitruvio y cuál era la idea de Vitruvio. Pero por ahora es Petrarca el que va a ser uno de los grandes conocedores, que va a descubrir la idea, los textos de Vitruvio que estaban perdidos. Vitruvio es un personaje eh, eh, griego, ¿sí? Del siglo tercero, del siglo primero, perdón, siglo primero, antes o después de Cristo. Bueno, no recuerdo muy bien, pero lo vamos a encontrar cuando hablemos eh, del hombre de Vitruvio. En el curso de sus viajes pudo rescatar del olvido algunos autores clásicos. Promovía la recuperación de esos textos clásicos. Cicerón, Propercio y Quintiliano. Dentro de su obra latina reviste en especial importancia el poema épico África, que canta en hexámetros latinos las hazañas del conquistador romano Escipio el Africano. Escipión, perdón. Escipión el Africano. Y una colección de biografías de personajes ilustres como titulada De Viris Illustribus. Su obra principal en lengua vulgar es El Cancionero, publicado originariamente con el nombre Rime en Vita e Rime en Morte de Madonna Laura. Bueno, entonces aquí, bien, ya encontramos una mujer, ¿no? Que fue la Beatriz, pero encontramos otra mujer. El 6 de abril de 1327, Viernes Santo, vio por primera vez a Laura, la mujer que idearía en sus poemas en Aviñón. Bueno, ese es el otro poeta que se va a enamorar idealmente de la mujer y que no va a poder alcanzar a ella. Laura constituye el objeto idealizado del amor. Representa las virtudes cristianas y la belleza de la antigüedad. Cancionero fue escrita en italiano, una colección de más de 300 sonetos y otros poemas. Poemas que revelan la historia de su pasión por Laura. Los avatares y estados espirituales y emocionales por los que atravesó también Petrarca se van a plasmar en esos cancioneros. Después de la muerte de su amada en la peste negra de 1348, Laura, al igual que Beatriz, va a morir de una enfermedad de la peste. Su recuerdo lo transforma en un ángel, Dona Angelicata, e intercede a Dios por él para transformar su pecaminoso amor profano en amor divino a la sabiduría y la moral. Un amor ideal, ¿no? Un amor superior. Está ahí. Cancionero comprende 366 piezas, 319 sonetos, 29 canciones, 9 sextinas, 7 baladas y 4 madrigales. Petrarca perfeccionó la forma de la tradición lírica medieval y la lírica provenzal. Cambió la forma de la sextina y reelaboró los modos poéticos. Ese es el estilo de Petrarca en su obra. Leamos un soneto de Petrarca, o sonetos. Recuerden que los sonetos son 4, 4, 3, 3. ¿Sí? Cuatro estrofas. La primera estrofa, 4 versos. En la segunda, 4 versos. La tercera, 3 versos. Y en la cuarta, 3 versos.
y la primera encadena con la cuarta y la segunda con la tercera. Ya le digo que, ¿cómo significa? Mi loco afán está extraviado de seguir a la que huye tan resuelta y de lazos de amor ligera y suelta, vuela ante mí correr desalentado. ¿Qué significa 1 y 4? Que extraviado conjuga con desalentado y resuelta con suelta. Eh, eh, estos sonetos tienen 11 sílabas en decasílabo. Mi, lo, co, a, mi, lo, qua, fan, es tan, está tan extraviado. 11 sílabas. Ahí está. De seguir, de seguir a la que huye tan resuelta. Ahí están los 11. Perfectos. Son sonetos en decasílabos, 11 sílabas y son perfectos. Que menos me oye cuanto más airado, busco hacia el buen camino la revuelta, no me vale espolearlo o darle vuelta, que por su índole amor le hace obstinado. Entonces, airado con obstinado y revuelta con vuelta. Y lo mismo, desalentado y extraviado con airado y obstinado. Listo, perfecto. Acá está el terceto, tres versos. Cuando ya el bocado ha sacudido, yo quedo a su merced y a mi pesar, hacia un trance de muerte me transporta. Listo, vamos a ver cómo conjuga. Para llegar al laurel donde escogido, sacudido, cogido, fruto amargo que, dándolo a probar, probar con pesar, la llama ajena aflige y no conforta, me transporta con conforta. Entonces son sonetos perfectos. Son los sonetos perfectos que van a influenciar en toda la literatura eh, mundial, ¿no? Este es otro soneto, porque una hermosa en mí quiso vengarse y enmendar 1000 ofensas en un día, escondido el amor su arco traía, como el que espera el tiempo de ensañarse, perdón. En mi pecho, suele cobijarse, mi virtud pecho y ojos defendía, cuando el golpe mortal donde salía, mellarse cualquier dardo fue a encajarse. Pero aturdida en el primer asalto, sentí que tiempo y fuerza le faltaba para que en la ocasión primera amarme, para que en la ocasión pudiera amarme, o en el collado fatigoso y alto, esquivar el dolor que me asaltaba, del que hoy quisiera y no puedo guardarme. Son sonetos muy bonitos, muy bien hechos, muy bien estructurados. Si uno los analiza muy de cerca, pues con alguien que sepa leer sonetos. Yo no soy experto leyendo sonetos. Bueno, listo. Digamos, es una serie de imágenes que muestran a estos personajes eh, en a Petrarca y toda su identidad. Bueno, un fresco que después lo vamos a ver. Este fresco lo vamos a ver la próxima sesión. Quién es el autor y donde habla, digamos, de toda la belleza eh, renacentista y está influenciada en Petrarca. Se supone que esta mujer que está al fondo es Laura y Petrarca le hace un homenaje a ella. Listo, muy bien, perfecto. El último personaje que vamos a ver hoy para concluir la clase se llama Giovanni Boccaccio. Giovanni Boccaccio nace en Florencia en 1313 y muere en Certaldo en 1375. Escritor y humanista italiano, es uno de los padres junto con Dante y Petrarca de la literatura italiana. Boccaccio vivió en Florencia hasta 1325-1327, cuando fue enviado por su padre a trabajar en las oficinas que la compañía de los Bardis tenía en Nápoles.
Se dedicó por entero a las letras bajo la tutela de destacados eruditos de la corte napolitana, no era cualquier pintada en la pared, Boccaccio. En 1348 regresó a Florencia, donde fue testigo de la peste que describe en el Decamerón. En 1351 le fue confiada el encargo de desplazarse a Padua, donde vivía Petrarca, a quien había conocido el año anterior para invitarlo a instalarse en Florencia como profesor. Aunque Petrarca no aceptó la propuesta, entre ambos escritores nació una sincera amistad que se prolongaría hasta la muerte de Petrarca de 1374. Perfecto. La tranquila vida de estudiosos que Boccaccio lleva en Florencia fue interrumpida bruscamente por la visita de un monje sienés, Giacchino Ciani, quien lo exhortó a abandonar la literatura y los argumentos profanos, que hasta ahora eran propios de la literatura de, de Boccaccio. El monje acusó tal impresión en Boccaccio que el autor llegó a pensar en quemar sus obras, de lo que fue afortunadamente disuadido por Petrarca. Imagínense, nos hubiéramos perdido del Decamerón, porque el monje lo convenció que su obra no era demasiado vulgar. Tras una breve estancia en Venecia para saludar a Petrarca, en el año 1370 se retiró a su casa en Certaldo, cerca de Florencia, para vivir aislado y poder así dedicarse a la meditación religiosa y al estudio. En el último periodo de su vida recibió del Ayuntamiento de Florencia el encargo de realizar una lectura pública de la Divina Comedia de Dante, pero no pudo concluir a causa de la enfermedad que le causó la muerte el 21 de diciembre de 1375. El Decamerón, su gran obra, fue compuesta durante la primera etapa de su estancia en Florencia entre 1349 y 1351. Libro esencial para introducir en la literatura europea el género de novela corta o relato, que utiliza el recurso técnico de la narración enmarcada. ¿Cómo es esto? Durante la peste bubónica que asoló la ciudad de Florencia en 1348, un grupo de 10 jóvenes, 7 mujeres y 3 hombres, se reúnen en la iglesia de Santa Isabel María Novela y toma la decisión de retirarse a una villa alejada de la ciudad para escapar de la peste. Bueno, cabe anotar que esto ya lo habíamos hablado cuando hicimos la clase de la Baja Edad Media, pero entonces pues hoy quiero retomar algunos elementos para recordar. Los jóvenes se dedican a relatarse cuentos los unos a los otros. Permanecen en la villa durante 14 días, pero los viernes y los sábados no relatan cuentos, por lo que solo se cuentan historias durante 10 días. De ahí el título de la obra, El Decamerón. Cada día uno de los jóvenes actúa como rey y decide el tema sobre el que versarán los cuentos, excepto los días primero y noveno, en los que los cuentos son de tema libre. En total se cuentan 100 relatos de desigual extensión. La composición tiene su origen en un enamoramiento poco exitoso de Boccaccio. Eso es importante entenderlo acá. Siempre la mujer. Como dice, hay algo como decíamos, eh, Dante tiene a Beatriz, Petrarca tiene a Laura, y Dante tiene a Beatriz, Petrarca a Laura y Boccaccio, Giovanni Boccaccio, pues no tiene a nadie, no hay una mujer especial. Hay una mujer, sí, pero no es su imagen ideal. Ya cuarentón se enamoró de una bella viuda y le escribió cartas requiriéndola de amores. La mujer mostró las cartas a sus allegados, burlándose de Boccaccio por su origen plebeyo y por su edad. El libro es la venganza del autor, que no dirige solo contra la vida, sino contra todo el sexo femenino. Entonces es una forma de atacar, digamos, a las mujeres y de burlarse de las mujeres, así como él se burla. Bueno, vamos a contar unas historias aquí muy rápidas y ver unas imágenes para terminar, digamos, la sesión del día de hoy.
La más ilustrada, digamos, es la historia de Nastasio de los Honestis, eh, que es una ilustración de Botticelli. Nastasio de los Honestis, amando a una de los Traversari, gasta sus riquezas sin ser amado, se va importunado por los suyos, a Chiasi. Allí ve a un caballero perseguir a una joven y matarla y ser devorada por dos perros. Invita a sus parientes y a la mujer amada a almorzar donde está él, la cual ve despedazar a esta misma joven y temiendo su caso semejante, toma por marido a Anastasio. ¿Cómo es la historia? La historia es que Sandro Botticelli la ilustra muy bien. Sandro Botticelli tendremos unas sesiones para hablar de él. Sandro Botticelli muestra cómo Anastasio quiere enamorar a esta mujer, ¿sí? A esta joven, y le prepara una cena hermosísima y la mujer se burla de él. Recibe la cena, se gasta todo, se come todo, pero lo rechaza. Entonces Anastasio se va triste, sale al campo y va en el campo cuando de pronto ve que un hombre viene persiguiendo a la mujer desnuda y la mujer es atacada por los perros. Llega el hombre, la mata, los perros le sacan las vísceras, los perros se la comen, se devora todo y pues Anastasio queda impresionado al ver eso. De pronto la mujer se va, se levanta y se va y sigue el hombre persiguiéndola. Entonces resulta que ese es un fantasma donde un hombre dice que la mujer fue maltratadora con ella, se burló de ella, y el castigo será por la eternidad siempre perseguirla con sus perros y matarla y después volverla a seguir. Entonces Nazario se imagina e inventa una historia, inventa la misma cena en el mismo lugar, entonces todo el mundo está reunido en la cena cuando de pronto ven esa escena tan terrible y dice, no, ese es un fantasma, pero si usted quiere, usted me está burlando de mí, seguirá así. Entonces la amada, al ver qué impresiona, dice, no, 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 yo no quiero pasar esto en la eternidad, yo voy a ser una mujer fiel. En los cuentos uno puede encontrar varias historias, por ejemplo, Maceto de Lamporecio, que es la historia del hombre mudo que llega a un convento y todas las monjas empiezan a querer acostarse con él. Y llega un momento y te dice, señora, he oído que un gallo basta a 10 gallinas, pero que con 10 hombres no pueden mal y con trabajo satisfacer a una mujer. Y yo que tengo que servir a 9 mujeres que quieren acostarse con él. Hasta que entonces lo llevan y él se hace pasar por mudo, pero todas quieren acostarse con él hasta que la Madre Superior lo encuentra y dice, bueno, eh, ha recuperado la voz, pero es un milagro, pero va a trabajar con nosotros por siempre. Alibesh se hace ermitaña, entonces Alibesh es ermitaña, se va a un lugar desértico donde están los ermitaños y allá se encuentra con un sacerdote que está, con un eremita que lleva mucho tiempo y que al verla desnuda eh, le enseña, se excita y le enseña a meter al diablo en el infierno. Y Alibesh termina teniendo relaciones con ese modo. Peronela mete a su amante en una tinaja. Peronela espera que su esposo se vaya y llega el amante. Y cuando de pronto el esposo se devuelve porque quiere vender la tinaja, y de pronto Peronela le dice que no, que ya tiene a alguien en la tinaja que está revisando y que se va a comprar la tinaja. ¿Sí? Entonces, pero que tiene que arreglarla, que tiene que limpiarla porque esa tinaja está mal. Entonces, toda la infidelidad y cómo Peronela se burla de su marido. Un parafrenero yace con la mujer de rey Agilulfo. El rey Agilulfo va a visitar a la mujer siempre y tiene unas señas para entrar y un parafrenero se da cuenta de esta historia y entonces encuentra la seña y un día que Agilulfo antes de llegar a estar con la reina, el tipo entra primero y se acuesta con la reina y después se va
y la mujer no se da cuenta que es el parafrenero. Pero el rey cuando llega, la mujer dice, uy, pero hoy 2 veces va a estar conmigo, bueno, y está muy, muy ansioso. El tipo se da cuenta que alguien vino, entonces la descubre, va y llega a donde están todos los empleados, los sirvientes, toca el corazón y descubre que es el corazón más agitado, es que va a ser el que se acostó con su mujer. Entonces, para no armar escándalo ahí, sino matarlo al otro día, eh, el tipo eh, va y le corta el cabello. Pero el parafrenero se da cuenta de esa estrategia y va y le corta el cabello a todos. Al otro día, cuando el rey Agilulfo se levanta y va a buscar quién es el infractor, encuentra que todos tienen el cabello cortado y no puede eh, castigarlo. Entonces le dice que deja un mensaje que de aquel que sabe, que por favor que no lo vuelva a hacer. Da la historia de Agilulfo. Lidia, mujer de Nicostrato, ama a Pirro. Y entonces esta mujer le pide que a Pirro, Lidia le pide a Pirro que haga tres hechos diferentes para que pueda acostarse con Pirro. Entonces, una es sacarle el diente, el otro es matar el halcón, bueno, tiene otras cosas, y esta es una de las escenas más interesantes con Pirro. Entonces, hasta que un momento dado, entonces, Pirro, eh, Lidia quiere acostarse con Pirro y le dice a Pirro que suba al árbol y le diga a su marido que está sentada ahí con la mujer, que le diga que no deje de tener relaciones sexuales delante de todo el mundo. Y el tipo dice, pero ¿cómo así? Dice, es que yo desde el árbol veo que está pasando eso. Y dice el otro, ¿en serio? Y dice, sí, súbase y mire a ver. Y entonces se sube y Lidia entonces se acuesta con Pirro. Y mientras Nicostrato encima dice, uy, sí, en el árbol puedo ver cómo ustedes tienen relaciones sexuales. Eso es cierto. Este árbol está embrujado y va y manda a cortar el árbol. Un celoso disfrazado de cura confiesa a su mujer. La mujer se confiesa que hay un hombre que todas las noches, eh, la mujer, el cura, el esposo es celoso, el esposo es muy celoso. Entonces ella se va a confesar donde el cura y el esposo le pide al cura que se deje cambiar para saber qué es lo que ella le confiesa. Y entonces ella se da cuenta de lo que hace el esposo y entonces cuenta que es que hay un hombre que entra por las noches y duerme al esposo, lo duerme y que mientras tanto ella tiene relaciones con ese hombre, pero que entra por la puerta. Y esa noche entonces este tipo espera al hombre que entra y mantiene relaciones con espadas y todo, espera abajo en la puerta para matarlo, mientras ella mete a su verdadero amante por la ventana y mantiene una relación. Dándose una cuerda a un dedo por la noche siente llegar a su amante. Esta es la historia muy sencilla de alguien que se amarra para a ver si descubre el amante, pero le cambian el cordel. Se levanta una abadesa apresuradamente y a oscuras, la historia. La abadesa está con el monje y oye que hay alguien por fuera, que las monjas están por allá metiéndose a alguien, y ella se levanta apresuradamente y se coloca los calzoncillos de su amado, eh, del, eh, 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 del sacerdote, del obispo que está ahí con ella, y ella se coloca los pantalones y sale a preguntar a ver quién es. Cuando todas las monjas la ven, se burlan y ella pues le permite que todo pase, pero siempre y cuando nadie cuente lo que sucedió. Y hace un encantamiento para convertir a su mujer en yegua. Mm, Un hombre demasiado ambicioso le dice a otro que la esposa la convierte en yegua y que él tiene un encantamiento para convertir a su mujer en yegua, que cómo hace. Y le dice que le tiene que colocar la cola, pero que ella le tiene que poner en cuatro y que le va a colocar la cola. Y el otro dice, uy, pero
sí es cierto, dice, sí, yo convierto a mi mujer en una yegua y la pongo a trabajar. Digamos, este es el cuento. Ludovico descubre a doña Beatriz, no recuerdo cómo es esta historia, no la recuerdo, se me olvidó. Y aquí comienzo a mostrar una serie de imágenes, ilustraciones finales que van a mostrar ese mundo del Decamerón, de todo lo que sucede en esa edad media que vamos pasando a la edad del Renacimiento, donde ya el hombre, el cuerpo del hombre y la forma de ver a la mujer van cambiando. Todo lo que se da en esos cuentos del Decamerón, que son una de las grandes obras de la Edad Media y del Renacimiento, de los inicios del Renacimiento. Vemos algunas ilustraciones aquí, miniaturas que se desarrollan y ya vemos acá otras ilustraciones mucho más modernas sobre los cuentos del Decamerón que son muy, muy especiales. Cada uno está ilustrado de una manera especial. Las monjas encontrándose, ¿sí? Mm, el cura, ¿sí? La mujer, el deseo, Florencia, ¿sí? La sensualidad, la sexualidad, ¿sí? Las relaciones, ¿no? El erotismo que se daba en ese momento y que se plantea en cada una de las obras. Las ilustraciones son de varias colecciones del Decamerón que encontré en internet. Como pueden ver, son diferentes, son estilos diferentes, pero están muy bien desarrolladas en la ilustración. Ujú. Los cambios, siempre la sensualidad, la sexualidad, entre monjes, entre hombres, que se dan en el Decamerón. Los hombres, las mujeres, dibujos, ¿sí? Muy bien desarrollados. Perfecto. Muy bien. Bueno, y entonces aquí terminamos como el ciclo de los personajes, de las formas que se dan en el Renacimiento, eh, de la filosofía, y vamos a pasar a los precursores del arte. Vamos a adentrarnos en el arte. Entonces, la próxima sesión vamos a hablar de arte, ¿ya? Y vamos a hablar del 400 y del 500. Entonces, del 400, ¿quiénes son los principales representantes en pintura, en arquitectura, en escultura? Porque es muy, muy importante mirar en el Renacimiento. Y lo mismo del 580, para encontrar las grandes figuras como Botticelli y Leonardo da Vinci, ¿sí? Y Tiziano, por ejemplo, bueno, vamos a mirar, y en toda Europa. Bueno, entonces, ¿listo? Bueno, vámonos a cancelar entonces esta grabación.